Listo. Bien, gracias Luis. Bueno, entonces yo les quería hacer una pequeña presentación de la estructura y contenido de la apología de Sócrates. Como bien les dije, pues el proyecto, la idea es iniciar una lectura continuada de los textos platónicos y en un orden cronológico. Esto nos remite a los primeros diálogos y textos que escribió Platón, que son considerados como los diálogos socráticos. Estos diálogos socráticos tienen ciertas características, eh, son cortos, están protagonizados casi que enteramente por Sócrates, tratan de cuestiones generales y definiciones como la belleza, la justicia, entre otros, y son los diálogos con los que Platón comienza su programa filosófico y lo que luego va a ser la llamada teoría de las ideas. Entonces, estos diálogos también se conocen como los diálogos aporéticos, en los cuales no se llega a una definición, sino que precisamente se llega a una aporía o a una contradicción en, que queda abierta frente a los términos generales tales como belleza, justicia, entre otros. Estos diálogos socráticos están encabezados por la apología, que precisamente pues, no es un diálogo como tal, sino que es el discurso que, según Platón, ofreció Sócrates en su juicio, ¿no? En el famoso juicio por impiedad que le hicieron por la acusación de tres atenienses que se llamaban Meleto, Anito y Licomo. Eh, bueno, la apología de Sócrates, para entrar en materia, es un texto clásico de la filosofía, yo creo que un texto universal. En él se nos muestra pues el carácter y el talante del filósofo Sócrates en sus discursos, en sus palabras, en sus pensamientos. Y yo creo que fija para siempre la imagen pues de un hombre comprometido con la justicia, con la verdad, con la dialéctica, que es precisamente buscar esa verdad a través del diálogo, de la confrontación de las ideas. Y, y pues es un texto que vale mucho la pena leer. Es un texto corto. Precisamente está datado como uno de los primeros que habría escrito Platón, teniendo en cuenta la impresión que le causó el juicio de Sócrates, en el cual él estuvo presente siendo joven, ¿no? Entonces, Platón habría escrito estos diálogos, según algunas cronologías, a partir del año 399, y pues en el momentico no tengo presente la cronología, pues que es antes de Cristo, ¿no? Que se le aduce a Platón, es siglo quinto, si no me equivoco. Van de adelante para atrás, ¿no? Eh, la, los contenidos que trata la apología y las partes en las que se puede dividir son las siguientes. Comienza con una introducción que pues, nos sitúa en la defensa que debe hacer Sócrates después de que sus acusadores intervinieran y, y un discurso que se le dice a los jueces que lo están escuchando y al público que precisamente es el que va a votar sobre su inocencia y culpabilidad. Luego de esa introducción, Sócrates nos va a hablar de lo que él considera lo que son los primeros acusadores, que son, según él, muchos atenienses que escucharon rumores y los difundieron sobre Sócrates, chismes, acusaciones, y que precisamente esas acusaciones han germinado mucho en todas las personas que le rodeaban, y que pues precisamente son varias acusaciones que él desgrana una por una y las expone, como son la acusación de que se le hacía a los filósofos de no creer en los dioses por ocuparse de las cosas celestes y las cosas subterráneas, ¿no? La acusación de sofista, cuando se le acusa de acusar y enseñar a los demás
a hacer fuerte el argumento débil y y posiciones sofísticas como el relativismo, entre otras. Luego de que Sócrates expone esos primeros acusadores y esas primeras acusaciones que se le hacen, pasa a confrontar a Meleto, que es su acusador actual. Esta parte se le conoce como los segundos acusadores, en el cual entabla un diálogo con él, tratando de mostrar que su acusación es infundada. Primeramente sobre la corrupción de los jóvenes, donde los lleva a demostrar, a decir que Sócrates sería el único que corrompía a los jóvenes y que todos los atenienses los hacían mejores. Y luego habla de la acusación de impiedad, la acusación de ateísmo, en la cual demuestra pues que Sócrates creía en divinidades y en cosas divinas y no era completamente ateo. Bien, después de hablar con Meleto y de dejar claro esta acusación, empieza una parte muy importante de la apología que podríamos llamar la justificación de su quehacer, en la cual Sócrates explica los objetivos con que él se dedicaba a hablar con la gente que se creía sabia y, y demostrarle que creía saber pero no sabía, ¿no? Mientras que Sócrates lo que sí estaba seguro era que él no sabía y no creía saber lo que no sabía. De allí pues nace, eh, yo creo que la famosa frase que no es de boca de Sócrates, pero que resume esta cuestión y es yo solo sé que nada sé. Y el trasfondo de esto es la anécdota que él cuenta en la parte de los primeros acusadores del famoso oráculo de Delfos, que era un sitio de adivinación donde la gente iba a hacer sus consultas sobre el futuro y sobre cosas que no sabía, y el oráculo pues le contestaba generalmente algo enigmático, ¿no? Un tipo de sentencia. Pero precisamente en el caso de Querefonte, el amigo de Sócrates que le pregunta a la Pitia, a la pitonisa, quién es el más sabio, si hay alguien más sabio que Sócrates, ella responde que no. Entonces, por eso Sócrates se dedica, según él, a demostrar si hay alguien más sabio que él y pues precisamente encuentra que no. Y en ese quehacer, pues, conoce muchos jóvenes, generalmente dice él los más ricos, que son los que más disponen de tiempo para filosofar, para discutir y examinar los argumentos de los demás, y nos dice que estos jóvenes precisamente no se quejan de que él los corrompiera, ¿no? De que él les hiciera algún daño, de que los volviera malvados. Y uno de los argumentos de Sócrates es que para qué él voluntariamente iba a ser malvado a otra persona si pues nadie quiere andar entre malvados, porque entre malvados se hacen daño entre sí mismos, ¿no? Entonces, él justifica su quehacer como filósofo, como algo que precisamente necesitaba la ciudad de Atenas. Esta es una parte muy importante en la cual él dice que se convirtió como en un tábano, que es un insecto que molesta y pica a todo el que esté por allí, y decía que él ejercía esta labor en Atenas para que los atenienses se preocuparan por su alma, por la virtud y no por cosas materiales, ¿no? Entonces que esta era la labor que él como filósofo ejercía en Atenas, algo muy diferente a a la tarea que ejercían los llamados filósofos presocráticos, que en griego se les llama physikoi o fisiologoi, que significan precisamente físicos, que indagan sobre la naturaleza de las cosas. Sócrates vamos a ver aquí que esa no es su labor primordial y que él no es Anaxágoras, que no le acusen a él de lo que le acusan a los filósofos presocráticos. Bien, luego generalmente pues de esa justificación de su quehacer, eh, es que se da la primera votación en la cual Sócrates es condenado
y la condena que se le había pedido era la más grave, la pena de muerte, y es condenado tan solo por 30 votos. A partir de allí, Sócrates hace una defensa irónica de, de que más bien lo que él merecía era que lo mantuviera la ciudad en el Pritaneo, que era donde se alimentaba y se le daba refugio a los deportistas, a los artistas, que le daban renombre a la ciudad, y él decía que se le debía dar a él en cuanto filósofo, y, y pues en cuanto a discurso irónico, hace precisamente una mella en los jueces y en los jurados, lo que ocasiona una segunda votación con más votos en contra, ¿no? Y precisamente pues ya hay unas dos últimas partes de este diálogo, de este discurso, que es la respuesta a la condena, que es de lo que estoy hablando, y las últimas reflexiones sobre la vida y la muerte que hace Sócrates, pues sabe ya que tiene que asumir esa condena a muerte, y que según él no va a desobedecer por ser una ley, y pues nos ofrece una muy bonita frase, que es: la vida sin examen no merece la pena ser vivida, ¿no? Y nos ofrece una imagen como escéptica de la muerte, en donde la verdad no sabemos qué va a pasar con nuestra muerte y después de la muerte, entonces no tiene sentido temerla como el mayor de los males, y no tiene sentido, eh, y tiene sentido más bien esperar, esperar a que ocurra la muerte, y no prejuzgarla, ¿no? Entonces, así termina el diálogo, la apología de Sócrates en su estructura y contenido de manera general, ¿no? No dije todo en orden, pero más bien como los puntos esenciales que mostraba este diálogo. Entonces, ahorita los invito para que conversemos sobre algunos temas puntuales, cosas que le hayan llamado la atención de este diálogo, pasajes que quisieran leer, e ideas que quisiéramos discutir de este diálogo de Platón. Entonces les cedo la palabra para que empecemos a discutir. Miriam, no sé si quieres dar alguna aportación. Ok, entonces, Bueno, algo que pensaba que también creo que es, esta parte tiene que ver con con estas figuras que están acusando a Sócrates, ¿no? Lo que es Anito, Meleto y Licón, tenemos que ver que ellos, pues obviamente, tienen fueron conocidos en Atenas, ¿no? Incluso los veremos más adelante en otros de los diálogos platónicos. Por un lado tenemos a Licón, que fue un político, por otro lado tenemos a Meleto, que fue un poeta trágico, y también a Anito, que no recuerdo si fue un poeta cómico. Lo menciono porque ciertamente vamos a ver que ellos tienen esta forma de proceder contra Sócrates por lo que él ha comentado previamente ante ellos, ¿no? Han sido parte del proceso dialéctico y por lo tanto forjaron una perspectiva que es con la que inicia Sócrates, ¿no? Esta primera acusación que él menciona en las primeras partes de la apología refiere justamente a eso, ¿no? Cómo es que se fue formando ciertas acusaciones en su contra derivado de su actividad. Entonces, mi propuesta era, a reserva de que alguno de ustedes quisiera partir todavía un poquito previamente de algo, si revisamos algunos de estos aspectos. Pero Neilia, te interrumpí también, no sé si querías comentar algo. sí, me gustaría como que hablar un poco acerca de la muerte, ¿sí? Por ejemplo, me encanta que Sócrates
él no le importa morir y es algo, bueno, creo que es lo que lo hace una figura tan famosa en la historia de la filosofía, porque es cuando le dicen así como que, ah, bueno, te vamos a permitir que vivas, pero tienes que dejar de filosofar. Y él se queda así como que, no puedo, o sea, igual voy a seguir haciendo eso que es lo que más amo, ¿no? Así en mis palabras, pues. Entonces, esa parte es la que más me gusta de esta apología y también rescato mucho la parte de la virtud porque siempre desprecia el cuerpo, incluso dice que en realidad las riquezas no vienen de, o sea, la virtud es la que hace que tengas riquezas, pues algo así, es lo que te da riqueza realmente, no es al revés. Entonces, sobre esos dos puntos me gustaría también que hablemos, porque me parece muy interesante la forma en que Sócrates mira la muerte, porque muchas personas le tememos a esto y habría que analizar por qué, ¿no? O sea, por qué si es algo que sabemos que va a pasar, es una de las razones, o sea, es como que lo más seguro que tenemos de la vida, porque sabemos que vivimos, duramos y morimos. ¿Por qué tanto temor? ¿Será porque realmente no hacemos o no somos lo que realmente queremos en ese transcurso de la vida? ¿O qué pasará? Porque Sócrates hizo y fue lo que él quiso, hizo lo que, o sea, lo que él amaba, que era filosofar. Entonces, por esta razón quizás pudo afrontar la muerte con más valentía, no lo sé. Entonces, eso me parece muy interesante, me gusta mucho eso. Y esto también se lo permitió la misma reflexión acerca de sí mismo, ¿no? Camilo, no sé cómo veas, dado que Neidia tiene una temática que me parece un poco más concreta, si quieres podemos abordar este aspecto, que por lo que veo está por el 40D. Sí, sí, pues sería bueno que recogiéramos primero los temas de los que quisiéramos discutir. Entonces, vayámoslos como apuntando y teniéndolos en cuenta. No sé si discutirlos en orden o discutirlos en la manera en que se presenten. Eh, yo creo que es bueno así, o sea, discutamos el tema que propone Neira, que es el tema de la muerte, que es bastante importante aquí. Eh, bueno, entre temas que yo encuentro pues, en esta apología que son bastante interesantes, pues es precisamente caracterizar ese saber de Sócrates, ¿no? Esa sabiduría por la cual proviene su mala fama. Y es precisamente este tema clásico de que Sócrates sabe que no sabe, ¿no? Y que se esfuerza por demostrar si alguien que se llama sabio en realidad sabe. Y este tema es pues lo que él recoge el oráculo de Delfos, que en algún momento dice que precisamente trata de mostrar que quizá la sabiduría humana sea digna de nada, ¿no? Sea digna de poco o de nada. Y este saber, yo creo que es el que va a resultar el motor de la filosofía de Platón, en tanto que se pregunta qué es el conocimiento, qué es saber y cómo debemos primero reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Reconocer nuestra ignorancia para precisamente liberarnos de esas cadenas que nos atan a las opiniones, a las creencias, y liberados de eso, pues precisamente empezar a proponernos conocer las cosas, ¿no? Entre los temas prácticos de la apología me pareció muy interesante cuando Sócrates habla, bueno, además de ese tema de la sabiduría, pues de Sócrates, de por qué era sabio, que conecta con lo que dice Neidia sobre ese saber del alma, ¿no? De la virtud, de lo intelectual, de lo espiritual. Además de eso, ese personaje de Sócrates, como es un ferviente creyente de la justicia, ¿no?
y de la frase que después también se le va a adjudicar que es mejor padecer una injusticia que cometerla, ¿no? Eh, y cómo maneja un realismo político, ¿no? Recuerden cuando él dice que si él se hubiera dedicado a la política y hubiera hecho en público lo que hacía en privado, se hubiera muerto, ¿no? O sea, no hubiera vivido tanto. Y eso me lleva a reconocer un tópico, pues, que nos afecta mucho hoy en día, que es la corrupción en la política, ¿no? De cómo precisamente la política pareciera que no tuviera nada que ver con lo bueno y lo mejor para los hombres, sino precisamente con el provecho personal y con el poder y con la vanidad de los hombres, ¿no? De cómo el poder sería como en esencia corrupto y por eso dice Sócrates que él no hubiera vivido si se hubiera dedicado a la política. Eh, ¿Qué otro tema interesante quería yo destacar? Eh, sería, mm, yo lo busco por aquí. Camilo, disculpa que te Sí, interrumpa. Eh, Me acabo de acordar de algo con lo que acabas de hablar, que es sobre que Sócrates dice que en realidad ellos, o sea, las personas son las que están perdiendo con la muerte de él. Y esto también me pareció interesante. Y también cómo él va a, o sea, como a experimentar por sí mismo o a investigar si los otros son sabios o no, que es sobre el punto que, porque él va como que a reconocer o a ver, pues, en la historia, en el libro. Creo que va con los artesanos y otros, ¿no? Como que a ver su sabiduría para comprobar y es cuando se da cuenta de lo que estabas nombrando. sí, sí, tienes razón. Ese tema es clave y está conectado con la figura y el papel de Sócrates, ¿no? O sea, ¿por qué resulta tan trascendental? ¿Por qué su muerte es para la filosofía tan importante como para la historia de la muerte de Jesucristo, ¿no? Que genera dos eras, dos etapas de la historia. Precisamente Sócrates es como un filósofo que marca un antes y un después. De allí esta categoría de presocráticos y Sócrates, ¿no? Y después de Sócrates. Eh, lo que yo veo ahí es la importancia y la creación del papel del filósofo, ¿no? Que es precisamente el que cuestiona la sociedad, el que se enfrenta a los valores promulgados, el que cuestiona la sabiduría aparente, el que pretende poner sobre la mesa temas más importantes, que son precisamente los temas intelectuales, los temas de pensamiento, para una ciudad de renombre, como dice él, que era Atenas. Entonces yo creo que ese papel de Sócrates y cómo Sócrates decía que la muerte no lo perjudica a él, sino a la ciudad, es un tema bastante importante. Y cómo también esa muerte, digamos, el otro filósofo que muere trágicamente es Séneca, ¿no? Que también por injusticia de Nerón le ordena el suicidio y Séneca, en una actitud muy socrática, asume su condena, demostrando pues que estos son hombres que no le temen a la muerte, que no le temen a, o sea, que demuestran con su papel que no es juego lo que hacen, o sea, que es muy serio lo que ellos hacen en la sociedad y con su pensamiento y que precisamente la muerte para ellos no les parece ningún mal, ninguna dificultad. Y si me permiten hacer un comentario, justo algo que estaba repasando en otras lecturas secundarias al respecto, interpretaciones y además contextualizando un poco algo que parece que es muy, muy importante respecto a la figura de Sócrates y su legado, corresponde a que la mayoría de los que fueron estudiantes suyos fueron incluso aquellos que la misma Atenas los colocaría como enemigos de la propia
congregación pues, de toda Atenas, ¿no? O el más importante siendo, por ejemplo, Alcíbiades. Entonces, pareciera también que esta figura de el filósofo y la conexión que tiene con la ciudad, estado lo vio nacer, por decirlo de alguna manera, tienen una relación tensa, ¿no? Mucho alabamos hoy, por ejemplo, el tema de la democracia, pero antes se comenta por algunas figuras contemporáneas que, que esa relación tensa es justamente parte de bueno, uno de los elementos importantes para nosotros no olvidar, ¿no? Que los filósofos de esta época comenzaron a señalar justamente los problemas de la democracia, de esa democracia que supuestamente hoy valoramos muchísimo y que a la vez pareciera que nos hacemos a la vista gorda, ¿no? Además que recordar que la democracia tal como surge, y por citar ahorita el ejemplo de aquí del juicio contra Sócrates, es que todo se realizaba, todas las posiciones de los jueces, si no me equivoco, y corríjanme si alguno de ustedes conoce lo contrario, pero se realizaba mediante una suerte de sorteo, valga la redundancia. Tenían un mecanismo específico en el que se iban asignando las posiciones cierto tipo de posicionamientos en esta materia, y ellos, los griegos, lo consideraban justamente como un llamado divino, ¿no? Entonces, asumían ese rol con cierto orgullo, ¿no? Porque era un llamado divino. Entonces, también a la vez, de ahí destacar estos elementos, ¿no? El conflicto que surge entre el filósofo y en la misma Atenas, porque es algo que no solamente va a ser de Sócrates, ¿no? Incluso hay un comentario que por un doxógrafo que ahorita no tengo en la mente el nombre, pero que según comenta que Aristóteles justamente dice en referencia a un juicio que se le quería hacer en su contra, que él se va de la ciudad-estado para evitar que se le haga un segundo crimen a la filosofía, ¿no? Haciendo justamente señalización que no vaya a volver a suceder el error que ya cometió la democracia griega, ¿no? Quería dar ese aporte porque me parece muy, muy interesante. Y también respecto a lo que estamos comentando de estas figuras o de las primeras acusaciones que se realiza, que también creo que podemos estar abordando. Creo que estas las pudiéramos encontrar por ahí del 24A, no, perdón, 24B. Pero bueno, quería dar como quiera este comentario previo a indagarnos a una parte específica del texto. Sí, mira que yo creo que ese tema de la democracia es central. Lo que tú dices es cierto, o sea, es una democracia muy primitiva y básicamente se basa en el poder de la mayoría, ¿no? Todo se resolvía por sorteo y precisamente pues se daba lo que hoy se conoce como la tiranía de la mayoría, ¿no? Donde lo único que se tiene en cuenta no es la verdad y la mentira, sino precisamente cuántos votos hay a favor o cuántos votos hay en contra. Y también me parece que Sócrates sufre esa, esos errores que hay en la democracia, ¿no? Y que precisamente el primero es el que tiene que ver con la verdad, pues, puesto que el diálogo empieza cuando Sócrates dice, han dicho muchas mentiras sobre mí e incluso les han advertido mentirosamente que yo soy hábil para hablar y que se tenían que precaver contra él por eso. Y él dice, yo soy hábil para hablar, si hábil para hablar significa decir la verdad, ¿no? Y como hoy en día, digamos, ese tema es central. Eh, la verdad para los griegos y pues para Platón va a ser un tema central porque la filosofía pretende encontrar una verdad única, una verdad estable, una verdad universal que no dependa pues de las opiniones cambiantes de los hombres y precisamente en la democracia lo que prevalece es
esa verdad que parece a la mayoría, ¿no? Y que llega a ser tan escandaloso como aquel principio de, de la manipulación de este Joseph Goebbels, que era este ministro de la propaganda de Hitler, ¿no? Cuando dice, repite una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad. Y cómo la verdad en la democracia y hoy en día, ¿no? Se ve tan vapuleada, tan manipulada, por esto de las fake news, ¿no? Por el uso malintencionado de los medios de comunicación, por cómo se genera una opinión pública donde hoy en día la mayor parte de la gente prefiere guardar su pensamiento para sí mismo, ¿cierto? Porque hay movimientos que desprecian esa búsqueda de la verdad y promueven más bien creencias, y el que no esté a favor de esas creencias, pues se lo ve como el enemigo, como la persona que hay que callar. Entonces yo creo que Sócrates muy heroicamente se enfrenta a estos perjuicios de la democracia de su tiempo, que nos recuerda que son peligros que todavía hoy existen en la democracia. Entonces yo concuerdo contigo, Luis, que ese tema también es central. Hola, creo que, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, yo soy Andrea, soy la esposa de Luis. La verdad es que yo creo que tengo muchos años de no tocar este texto y ahorita estaba tratando de darle un vistazo rápido. Eh, pero hay algunos aspectos que pude ver desde el inicio que me llamaron un poco la atención, ¿no? Eh, Pues en primer lugar, pues todo este tema de justicia, este tema de la ciudadanía de Sócrates, que lo hace también entender que es una sociedad que lo culpa y que él como ciudadano debe de respetar ello, ¿no? Este, porque él, a pesar de tener esta actitud muy contraria a lo establecido en la sociedad, sí seguía sus ritos y sí seguía otras costumbres, ¿no? Que lo mantienen con esta perspectiva de ciudadano. Tenía aquí otro apunte. Eh, ah, Algo que me llamó también la atención fue la forma en la que se concebía al conocimiento en ese momento, porque en algún momento Sócrates hace esta pregunta no recuerdo bien, ¿a quién? Sobre sus hijos, ¿no? Sobre la educación de sus hijos. Y él dice, bueno, esta persona, un sofista, pues, por 5 monedas me los va a educar, ¿no? De una forma virtuosa. Y es, bueno, ok, pero ¿qué se entiende en este contexto como lo virtuoso? ¿Qué es lo que haces tú con la virtud? ¿Cómo es que de pronto la conviertes en una mercancía? ¿No? Ese aspecto me llama mucho la atención, ¿no? Porque efectivamente es algo que vemos hasta hoy en día. Gracias, Andrea, por tu aporte y por participar. Sí, son temas que uno deja de lado, pues, cuando estudia otros textos filosóficos más contemporáneos o más clásicos, y se olvida, pues, de que en esos textos de Platón está el germen de lo que más adelante va a ser la filosofía, y de esas preguntas que precisamente van a transformar, eh, no sé si a la sociedad, pero sí a ciertos hombres que se preocupan por lo que tú dices, que es, bueno,
qué es la virtud, ¿no? ¿Qué es ser una mejor persona? Cómo se logra eso? Y cómo, digamos, a lo largo de todos los diálogos de Platón va a haber una crítica feroz contra los sofistas, que precisamente por eso, por mercantilizar la sabiduría, por mercantilizar el conocimiento, eh, son criticados, ¿no? Y por ofrecer como conocimiento el perspectivismo, el todo vale, el relativismo de Protágoras, que era que cada quien fijaba pues lo que veía y lo que sentía, y eso era la verdad para cada uno, ¿no? Entonces, ese tema de qué es lo que el filósofo le aporta a la sociedad con lo que busca, con esa búsqueda de la virtud, de la excelencia, de la humanidad, ¿no? Es bastante central. Bueno, creo que se han puesto suficientes temas sobre la mesa y quizás haya que comenzar a detallarlos. No sé por cuál quisieran empezar. Por el que gusten, no sé, digan, elijan ustedes. Bueno, o sea, retomando ese papel de filósofo, de lo que es Sócrates y la acusación que se le hace a los filósofos y a los que viven discutiendo ideas, dialogando, confrontándose unos con otros. Pues, ¿a ustedes qué les parece? O sea, porque cuando uno estudia filosofía le enseñan que el escenario de Grecia es un escenario tolerante, donde hay tolerancia frente a las diversas opiniones, ¿sí? Donde precisamente surgieron cantidades de escuelas filosóficas, eh, particularmente los presocráticos que se dedicaron a indagar sobre el origen de la naturaleza y de las cosas, ¿no? Proponiendo el arjé, el principio, y precisamente aquí en la apología, lo primero con que se asocia a esa investigación filosófica es con el ateísmo, con la impiedad, ¿no? Que es precisamente la acusación que se le hace a Sócrates, que también se le hizo a Anaxágoras, que es de no creer en los dioses, ¿no? Y de tachar como malo pues todo tipo de investigación humana acerca de la sociedad y acerca de la vida, de la existencia. Entonces, eh, quería que discutiéramos eso. O sea, eh, hoy en día, pues ya ni siquiera se le encuentra un lado problemático al filósofo, al papel del filósofo. Se lo tienen menos, se lo tiene por una persona que se dedica a cosas intelectuales y que no encuentra una verdad, ¿sí? Que no aporta tampoco porque tanto discute A como discute B y no llega a ningún C, no llega a ningún punto. Y precisamente eso ha hecho que se evalúe, digamos, el papel del filósofo, que ya no se corran riesgos al ser filósofo, ¿no? Yo recuerdo una frase de Marx que no sé si es del propio Marx o pues sobre su figura, y es que se es un filósofo cuando a uno lo persigue la policía por serlo, ¿no? Porque a Marx cada vez que emprendía un periódico o algo para comunicar sus ideas, enseguida lo perseguían, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes esta figura de filósofo? O sea, ¿por qué la sociedad la rechaza? ¿Por qué de entrada un filósofo es malo, es diferente, es condenable, es peligroso, es sospechoso? ¿Por qué creen ustedes que sea eso? Bueno, pienso que es por el mismo miedo a cuestionarse
incluso me parece que Sócrates en realidad es una persona bien valiente al, al enfrentar todo esto. Y pienso que es lo que lo hace una figura tan especial. Particularmente a mí me encanta su historia y a cualquier persona que quiera conocer acerca de la filosofía, les cuento de su muerte y de cómo voluntariamente tomó la cicuta y todo eso. Y es una historia que atrae, ¿no? Porque es como luchar por la verdad, luchar por la justicia, por la virtud, no dejar atrás tu convicción por, por simplemente morir, ¿no? Porque igual no vamos a morir, porque incluso hay una parte en la que él dice que puede ser que él muriera unos años después, pero que no, o sea, prácticamente no le importa aceptar esta muerte serenamente. Y, y esa parte, o sea, esa lucha, esa curiosidad y como ese querer buscar más allá, creo que es una de las características más importantes de la filosofía y creo que es importante compartirlo para que otras personas no piensen que es algo, no sé, creo que a la gente le da mucho miedo cuestionarse en muchos aspectos, en todos los aspectos. Y es entendible. Y ya. Pues creo que también algo que podemos dialogar y que vale la pena incorporar, pues es que ciertamente en Grecia se da la filosofía, ¿no? Pero también los componentes, por decirlo así, los ingredientes que la hacen ser, llegar a ser, provienen prácticamente de una actividad que tenían los griegos, ¿no? Esta peculiaridad de ser muy curiosos. Entonces, además de ser curiosos, viajaban por muchas partes del mundo, por eso llegaron hasta Egipto y de allá empezaron a traer todos estos conocimientos que ya vemos desde incluso Homero, ¿no? Cómo se va forjando este espíritu griego filosófico. Lo que a mí me llama mucho la atención y la razón por la que traigo esta observación es que una vez que ya el filósofo como tal, incluso no sé si podríamos decir una vez que los pitagorenses, que si no me equivoco, fueron quienes acuñaron el término de filósofos, empiezan a surgir mucho estas percepciones de que los filósofos son aquellos que se las pasan contemplando el universo, ¿no? Incluso aquí en la misma apología, Sócrates hace referencia a algo similar, si mal no recuerdo. Entonces, esta misma imagen que incluso se ve representada en una comedia de Aristófanes, me parece, creo que se llama el texto Las nubes, habla justamente de que estas figuras están completamente desconectadas de lo terreno, ¿no? Entonces, por un lado, creo que esta perspectiva, no sé si es necesariamente como lo que detona este temor o este sentido de alarma contra el filósofo, pero sí nos da a ver, queramos o no, que la población siente que estas personas están retiradas del mundo terrenal, ¿no? Como que no sienten esa misma conexión. Por eso esta misma burla de esta anécdota de este filósofo que iba caminando distraído y terminó cayendo en un pozo, ¿no? Eh, pero a la vez esta otra continuación de que esa misma figura, por andar observando justamente las estrellas, conociendo cómo entonces circulaban las estaciones, pues pidió préstamos, todo el pueblo lo vio y pensaba que estaba loco, pero con todo ese conocimiento obtuvo todas las ganancias justamente de todo el conocimiento adquirido. Pero también creo que esto último nos da a ver el sentido terrenal, si lo queremos ver así, por un lado, de la actividad que caracteriza al filósofo, ¿no? Que es esta incesante, esta voraz necesidad de conocer por estar maravillado del mundo, ¿no? Entonces, creo que parte de eso se puede conectar con lo que comentaba Neilia, en tanto que una vez que el filósofo gira su atención hacia la ciudad,
y quiere conocer cómo es que es la ciudad, pues a la vez, queramos o no, surge una crisis, ¿no? Crisis en tanto que, no sé si es la cuestión etimológica, pero es la parte de la deconstrucción, de separar las piezas, ¿no? Entonces, al separar las piezas, pues surge la inestabilidad. Y si lo retomamos incluso con las lecturas que hemos llevado de Byung-Chul Han, podemos decir que sienten el umbral, ¿no? Se siente esta inestabilidad, esta terreno que está temblando porque los cimientos están justamente desestabilizándose, ¿no? Ya no hay nada que pudiera entonces dar cimiento a cómo es que tiene la vida. Entonces, creo que eso es justamente algo que caracteriza a lo que ciertas partes de la sociedad visualiza del filósofo, ¿no? Este miedo de que va a deconstruir la realidad, por utilizar un término actual, ¿no? Pero que pues viene obviamente de Derrida, pero a la vez también tienes corrientes, por ejemplo, marxistas que te hacen ver cómo todavía tenemos estas tendencias del capitalismo, de la producción, y entonces cuando empiezas con estas visiones te tachan de comunista y para ellos ser comunista pues es lo peor, ¿no? Particularmente en Estados Unidos. Eh, y traigo todo esto porque pues creo que son varias las razones, unas por un lado que están completamente desconectados de la realidad, por otro lado este temor a la inestabilidad, y el último comentario que quiero hacer surge justamente de una clase que tuve con mis estudiantes, en la que platicando con ellos sobre cómo realizar argumentos fundamentándose en la ética, me dice un estudiante, profesor, pero es que, ¿cómo hacerle para que aquellos que consideran que están viendo un 6 y otros ven un 9 lleguen a un acuerdo? Porque pues al final se trata de perspectivas, ¿no? Y es algo que comentabas inicialmente, Camilo, ese reduccionismo de la actividad filosófica a una cuestión de perspectiva. Entonces, lo que yo le digo es que, ok, tenemos que tomar entonces la actividad filosófica por excelencia, que es cuestionar. Ok, veamos entonces esta experiencia supuesta de el 6 y el 9. Veamos que uno tiene que ver con la percepción y otro con la cosa como es por sí misma. Y más allá de incluso de indagar si es posible adquirir el conocimiento de la cosa en sí misma, simplemente que ellos vean, y ese era el propósito del cuestionamiento que les comencé a hacer, que vean que todos estos prejuicios que hay contra la filosofía se pueden eliminar una vez que uno se introduce a ella, ¿no? Es traerles nuevamente el cuestionamiento. ¿Por qué esa persona dice que ven un 6 y un 9 y viceversa? ¿Qué hay entre ellos y el objeto que los imposibilita de ver lo mismo si más allá hay una cosa que no puede ser A y B, ¿no? Una cosa es, y uno de los principios de lógica y ontológica, ¿no? El principio de no contradicción. Entonces, y ya una vez que los comencé a introducir en ese tipo de cuestionamientos, dicen, no, pues tiene razón. Y le digo, es que justamente ese es el ejercicio filosófico. Es no solamente el pensar que es esta cuestión de aquella figura que está retirada, aquella figura que quiere destruir el mundo con sus pensamientos, no, es un ver qué hay frente a mí, cuestionarlo de tal manera en que pueda llegar a la verdad. Y concluyó diciendo justamente lo que decía Nidia, ¿no? Que la verdad también es algo que trae conflictos en los sujetos, ¿no? En muchos, y sobre todo si no quieres saber la verdad de las cosas, si prefieres la estabilidad, la comodidad que te trae tu propio mundo, pues entonces es difícil, ¿no? Es difícil entonces soportar al filósofo. Bueno, pues en cuanto a la figura del filósofo, Luis decía que es una figura desapegada de la realidad, ¿no? Que es este ser que se la pasa contemplando esto que se ve quizás muy lejano
lo celeste, pero la verdad es que uno como filósofo comienzas en lo que tienes de forma inmediata, ¿no? Solo que a diferencia quizás de otras personas, uno comienza a dudar y cuando comienzas a dudar comienzas a querer indagar más en las causas de todas las cosas y esto se vuelve un poco pues incómodo, ¿no? Porque tú estás acá todo apasionado tratando de comprender bien el porqué de todo y pensando yo acá en mi familia, y yo creo que a todos nos ha llegado a pasar estas miradas de desaprobación, ¿no? De que, oye, pues no te lo tomes tan en serio o es que así no es, o sea, fíjate en lo que ya está establecido y se acabó, no critiques, no, porque recordemos que de cierta forma toda sociedad se conforma por un consenso. Eh, es decir, o sea, todos estamos de acuerdo en que esto es lo que nosotros estamos buscando, en que, no sé, digamos, los hombres tienen un cierto código, las mujeres tienen otro cierto código, hay ciertas incompatibilidades, y tú como hombre debes de cumplir estas, y tú como mujer debes de cumplir estas. Bueno, eso mismo sucede en cada uno de los círculos sociales, ¿no? Entonces, el hecho de que uno se salga del molde en el que la sociedad espera que estés, creo que se vuelve justamente, te vuelves una figura extraña para ellos, ¿no? Eres una figura que ahora los repele, justamente por lo que comentaba también Luis, ¿no? O sea, estás eh, colocando en crisis todos sus presupuestos, estás colocando en crisis toda su forma de entenderse y entender el mundo. Entonces, creo que sí, o sea, la figura del filósofo es una figura muy incómoda y que si ahora no se presta tanta atención es porque creo que desde los 70 se ha logrado desplazar completamente del ámbito público, ¿no? Un ámbito que sí era muy fuerte de participación para los filósofos y filosofistas en esos contextos que estamos como indagando, ¿no? Sí, muchas gracias a Luis y Andrea por su aporte sobre esta figura del filósofo que desde sus inicios en la antigua Grecia y tanto hoy no deja de ser controversial, ¿no? Y a pesar de eso es necesario que la haya, que la busquemos, que la consolidemos precisamente con este tipo de diálogos y charlas sobre, sobre otra cosa que la vida cotidiana, sobre algo más que lo que tenemos frente a nuestras narices, ¿no? ¿Qué otro tema quisiéramos dar nuestra opinión? No sé si Neidia tenía algún tema al que quisiéramos pasar después de este, de la figura del filósofo y la sociedad. Me gustaría andar en el tema de la muerte, que ese tema es uno de mis preferidos. Dale, dale. Danos tu opinión y tu perspectiva sobre ese tema para que cada uno intentamos reflexionar sobre ello. Ok, bueno, no sé, creo que para morir hay que tener mucho valor y eso lo demostró Sócrates. Y lo demostró en vida y también en el momento en el que le tocó decidir, porque también él tuvo la oportunidad, ya lo sabemos, de no morir, ¿no? O sea, pero simplemente lo aceptó y no sé, es como que es una de las decisiones más difíciles de la vida y más si lo vas a hacer por algo que quizás no sea tan palpable, ¿no? Como lo es la virtud o la justicia. Es como decir, es que si yo no acepto en este momento morir, todo lo que soy es como si ya no lo fuera, ¿no? Es como si me mintiera a mí mismo dejando de ser un filósofo. Es como que, no sé, quiero saber qué piensan ustedes acerca de esto. Mejor.
Bueno, pues entre todas las referencias sobre la muerte que encontré aquí en el diálogo, precisamente una de las primeras es este temor a la muerte, ¿no? Sócrates dice que no tiene una pizca de temor a la muerte, de hecho literalmente dice que la muerte le importa un bledo, ¿no? Mientras que cometer una injusticia o hacerle daño a alguien, eso sí que le importa. Eh, no sé, yo recuerdo que precisamente el tema de la muerte es uno de los acicates de la filosofía, ¿no? Uno de los impulsos del filosofar, ese preguntarse, esa inquietud que tiene que ver con qué pasa después de la muerte, ¿no? Y cómo es la actitud que debemos tener. Sócrates da aquí unas tesis que precisamente en otros posteriores diálogos de Platón ya no va a ser la misma, ¿no? Por eso algunos han dicho que este es el Sócrates real, que es un Sócrates escéptico, un Sócrates que no sabe, que no sabe qué es la muerte, ¿no? Que no se, congruentemente, no se dedica a decir que es el peor de los males, pero tampoco sabe si es algún bien o es el mayor de los bienes para los hombres, ¿no? Mientras que el Sócrates ya más platónico, precisamente, es el que va a decir con toda seguridad que el alma es inmortal y que hay una vida después de la muerte y que precisamente filosofar significa prepararse para desprenderse de este plano corporal e ingresar en un plano espiritual e intelectual. Esto no se da aquí, o sea, Sócrates afirma con mucho desdén o con una actitud muy desdeñosa el tema de la muerte, que yo creo que va a ser uno de los modelos de los que van a partir los filósofos cirenaicos y los cínicos, ¿no? Que son muy famosos y quien más representativo, precisamente le decían Sócrates enloquecido, que es Diógenes el cínico, eh, que tenía una filosofía muy irreverente, ¿no? Ahora, este me parece a mí que es una actitud que Sócrates nos enseña, ¿no? Precisamente a no temer. Yo creo que el dato central es eso. O sea, no angustiarse porque pensar realmente las personas que deciden en su libertad, digamos el suicidio, que es una opción. eh, yo recuerdo que en la adolescencia discutía con otros amigos si es una cobardía el suicidio o si es valentía, ¿no? Entonces, obviamente, pues ha pasado mucha agua bajo el puente y ya tengo un pensamiento más amplio al respecto. No lo reduzco, pues, a si suicidarse es un acto de cobardía o valentía. De hecho, pues el tema es muy complejo de tener libertad o no para la muerte, que está relacionado con el tema que estábamos viendo ayer en Byung-Chul Han sobre el morir a destiempo y el morir a tiempo, ¿no? Sobre darle un valor y un sentido a la vida que precisamente para algunos significa no temerle a la muerte. Pues les recuerdo que yo estoy en Colombia, estamos en un país donde decir lo que uno piensa es ya ponerse en riesgo de muerte, ¿no? Preocuparse por los temas de la política, por los temas del país, de la paz, que es muy importante en este país, es precisamente ponerse en riesgo de muerte, ¿no? En riesgo de amenazas y todo esto. Y como lo que Sócrates, en fin, para resumirles, nos enseña primero valor frente a la muerte, como decía Neidia, eh, no temer, ¿sí? Y en ese sentido ser muy sabio al respecto, ¿no? O sea, tener los pies muy en la tierra, no, digamos, tener ese discurso de que estoy seguro de que mi alma es inmortal, sino precisamente estoy seguro de que mi vida tiene un significado, que la muerte va a dar esa puntada final, pero no sé para dónde, si para allá o para acá, ¿no? Si como un mal o como un bien, y yo creo que esta actitud de Sócrates es muy sana. Eso es lo que pienso sobre ese tema de la muerte, tal como se toca aquí en esta antología. Me gustaría agregar algo. ¿Sabes qué? En realidad creo que Sócrates es una persona, una de las personas más sencillas, bueno, que he conocido en la historia de la filosofía. Es una persona que en realidad reconoce su insignificancia
no lo digo en el mal sentido, sino que a veces nos aferramos y nos creemos que como que somos muy importantes, nos aferramos mucho a nuestro cuerpo, a nuestra vida, y nos cuesta dejar ir, ¿no? Como que nos cuesta despegarnos y creo que Sócrates, no, simplemente dijo, bueno, nací, ya hice lo que tenía que hacer. Y bueno, si llegó mi momento, yo lo puedo aceptar con serenidad y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en realidad nos está dando como una pizca también de humildad y sencillez, de saber que en realidad estamos aquí, pero un día puede ser que ya no estemos y que lo más importante es aprender, o sea, seguir aprendiendo, seguir buscando el conocimiento y no rendirse, porque él, a pesar de que, bueno, no sabía, eh, igual no se rendía. O sea, no es que él quería saber o el ser el más sabio o ser el mejor, simplemente él quería tratar de conocer y no se rindió nunca y nunca se rendiría, pues algo así. Entonces, eso lo rescato mucho de Sócrates y creo que es una de las cualidades que más me gusta de él. Incluso al principio de la apología, él dice pues que él podría adornar sus palabras y todo ello para salvarse de la muerte, pero que no lo hace, que va a hablar como él habla normalmente. Y eso me parece muy, muy valioso. Incluso eso acerca de examinarse y examinar a otros, que creo que bueno, es una de las frases más importantes de este libro, es lo que demuestra, o sea, ese examen que hace de sí mismo y de otro es lo que demuestra quién es o qué tan valioso ser humano es, porque para mí Sócrates, según como lo describen en los libros, es un ser humano demasiado valioso, porque siempre rescatar la virtud y la justicia por encima de todo. Imagínate si todos nos rigiéramos por esa cualidad, o sea, como que quizás el mundo sería un poco mejor, o no sé. Fíjate que el tema de la muerte es un tema también muy eh, especial para mí, me gusta muchísimo. Yo creo que es un tema muy delicado por tocar para varias personas. Por ejemplo, Luis y yo tenemos perspectivas completamente opuestas, unos con más temor que otros. En el caso de Sócrates, comentaban hace rato que sí, que Grecia era un lugar muy, un lugar muy adecuado, muy fecundo para tener contacto con otras civilizaciones. Y esta visión de Sócrates sobre la muerte me recuerda mucho a la filosofía oriental, ¿no? Donde pues el ser humano tiene un cierto propósito en la vida y una vez que ya lo ha cumplido, comienza a dedicarse a su elevación como espiritual, ¿no? Y a prepararse para su misma muerte, ¿no? Y me agrada bastante porque siento como que esta, este momento del juicio de Sócrates es justamente como que el vestigio de claridad que le llega a él, como de decir, bueno, mira, he llegado a tanto que me están, o he hecho también mi trabajo, que me están enjuiciando justamente ahora, ¿no? O sea, yo ya he cumplido preparando a los jóvenes que serán justamente los que después van a ocupar estos cargos de gobernantes y demás, y que van a estar provocando al resto de la ciudad, este, los he preparado, ¿no? Para continuar con una labor. Quizás no de una forma muy obvia, pero, pero su muerte va a ser como un símbolo alentador para ese mismo pensamiento, ¿no? Eh, me, no sé, me parece un aspecto muy relevante de la misma muerte de Sócrates, ¿no? O sea, todo lo que levanta y cómo es que posteriormente todo Atenas dice, ¿sabes qué? Es así, la regamos. Cometimos este error, ¿no? Y deviene de ello, ¿no? Deviene de una serenidad, de decir, bueno, ya he logrado lo que como filósofo tengo que hacer, que es como despertar conciencias, y ahora sí que me puedo ir tranquilo.
quería también aquí hacer el comentario, ¿no? Primero, en referencia a la figura de Sócrates, creo que vale mucho la pena, como ya mencionaron previamente todos, esta, esta valoración que hacemos de esta figura histórica que queda guardada a nosotros a través de los escritos tanto de los doxógrafos como de Platón, de Jenofonte, entre otros, nos da a ver de un hombre en concreto, ¿no? Y este hombre en concreto se atreve a decir este tipo de expresiones como, pero no es difícil, atenienses, evitar la muerte, es mucho más difícil evitar la maldad. Entonces, dice, en efecto, corre más deprisa que la muerte. Y lo comento porque, por ejemplo, recordando ahorita lo que comentaba Camilo de la situación en Colombia, lo difícil que es, también retomándolo los aspectos de la corrupción, no solo política, sino también en las personas, como ya mencionaba Neire, es algo como que muy, aquí lo da a ver Sócrates, ¿no? Es más difícil sobrellevar ello. Y quizá aquí sale mi parte más pesimista en tanto que quizá esa es una de las principales observaciones que Sócrates nos da desde ese entonces y seguimos todavía viendo, ¿no? Es decir, el tema de la muerte hoy es un tema palpable, pero cómo es que es más fácil que se dé la plática incluso, es decir, el reconocimiento de la existencia de la maldad, ¿no? Y también quería hacer este aporte en lo que habla Sócrates en concreto en el texto sobre la muerte, ¿no? Porque creo que nos da cuenta de una perspectiva que, conectándolo con lo que comenta Andrea, hay como que un puente, ¿no? Entre estas figuras orientales y particularmente los estoicos, que Sócrates no era un estoico en sí, pero sí podemos ver cómo esta forma de pensar ya habitaba previo a los estoicos, ¿no? Sócrates nos dice, esto es en el 40D, reflexionemos también que hay gran esperanza de que esto sea un bien. La muerte es una de estas dos cosas. O bien, el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. Si es una ausencia de sensación y un sueño, como cuando se duerme sin soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo prácticamente es como una estrategia muy recurrida por los estoicos, ¿no? Pero es muy de apreciarse, ¿no? Que este tema, que obviamente tiene figuras posteriores como Heidegger, que Camilo seguramente puede hablarnos todavía un poco más, ¿no? Sobre la relevancia de la muerte en Heidegger y la relevancia incluso para el mismo Dasein. Pero que aquí estas figuras nos dan a ver como que la muerte, siendo objetiva, no es algo de lo que uno sea consciente del todo, porque cuando ella llega, yo ya no estoy. Entonces, de ahí que surja justamente esta visión de ¿para qué habría de preocuparme de algo que cuando llegue yo ya no seré? Y ahorita que yo soy, ella no está. Entonces, creo que esta última argumentación proviene de uno, no recuerdo si fue de Marco Aurelio, de quién, pero lo traigo porque me parece también muy importante esta conexión, ¿no? Es parte del legado socrático, por decirlo así, o de la transmisión de esta forma de pensar que Sócrates adquiere y que circula nuevamente a través de estas figuras estoicas, ¿no? Y pues sí, ciertamente el tema de la muerte es quizá, creo, uno de los temas que todos deberíamos de plantearnos en algún momento, ¿no? Y ahorita que escuchaba a Camilo incluso, recordaba también a Albert Camus en su texto El mito de Sísifo, justamente con lo que inicia, dice, solo hay una pregunta, un problema filosófico serio, y ese es el suicidio, ¿no? Si una vida, perdón, vale la pena ser vivida o no. Y entonces,
creo que, pues sí, ciertamente, como dice Camus, como lo hemos reflejado aquí en Sócrates, el tema de si la vida merece ser vivida o no, y la relevancia entonces que tiene el cómo se vive la vida, y el impacto que tiene respecto al tema de la muerte, que como dice Andrea, quizá Sócrates nos lo dice como una figura filosófica, ¿no? Pero él, el hombre mundano en concreto, que de alguna manera tomó este llamado divino de acá del templo de Delfos y lo llevó a cabo con todas las figuras que nos da a ver desde el principio, ¿no? Que fue con los políticos, que incluso parece que habla de esta forma desde los que menos saben hasta los que más saben. Dice que fue con los políticos y se dio cuenta que ni saben lo que hacen ni saben pensar prácticamente. Después fue con los poetas, porque dice, pues ellos en sus escritos nos van a ver que saben algo. El problema, dice Sócrates, es que no saben realmente, ¿no? Que más bien ve esta analogía justamente con las figuras divinitorias, no sé cómo llamarlas, perdón, la pitonisa, que por un llamado divino comienzan a vociferar este saber, ¿no? Pero al último va justamente con los artesanos y él se percata de que ellos son conscientes de que saben lo que hacen, pero, y de ahí creo que una propuesta muy interesante, que no porque uno sepa algo de un oficio significa que puede entonces explayar o tratar de describir todo el mundo, ¿no? Y de ahí la diferencia de todos los demás comparado con Sócrates, que él parte de esta premisa que estaba inscrita en el templo de Delfos, pero que la hace también suya, que es el yo no sé que no sé nada, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, perdón. Y con ello es que entonces uno puede entender la vida tal cual es. Estabas justamente hablando sobre el estoicismo y lo que estabas hablando acerca de la muerte, si no me equivoco, es de Séneca. Incluso él dice como que no hay que temer a la muerte ni al dolor. También porque muchas veces nos hacemos desgraciados antes de tiempo porque pensamos en cosas que van a pasar que quizás nunca pasen. Y si pasan, igual sufrimos al doble cuando pensamos eso porque es como que sufres en el momento en que lo piensas y sufres cuando pasa. Entonces es algo como que bien ilógico, ¿no? Y también le comentaba estos días a Camilo eso, pues que Seneca también dice que uno tiene que aprender a vivir y a morir. Y sí, entonces sí se ve como que el estoicismo antes de tiempo ya se ve un poco reflejado aquí en la figura de Sócrates. Y bueno, bien interesante porque rescata eso lo de la virtud. Y bueno, amigos, yo me tengo que retirar, pero bueno, les deseo que sigan con esta interesante charla y me encanta compartir con ustedes. Muchas gracias. Igual voy a ver el video, si me lo pueden pasar, ya después de lo que sigue de la conversación y que tengan una feliz noche. Vale, Neidia, pues precisamente yo también les iba a decir que hemos discutido sobre temas muy interesantes, un poco a fondo, tocándolos despacio cada uno, pues no sacamos tiempito para leer algunas citas de la apología, pero igual eso creo que podemos acompañarlo al video con algunas fotos o con algunos textos, pero yo creo que ha resultado muy rica esta discusión y que precisamente quedamos muy motivados con este abrebocas que es la apología, precisamente a seguir esas reflexiones a las que Sócrates consagró su vida, ¿no? Y por las que pagó con la muerte, estas indagaciones sobre la virtud que aquí se nos presenta, pero un término que es bastante complicado, digamos, en la traducción de lo griego al español, pues el término es arete, virtud, excelencia, mejoría, entre otros. Y, y pues precisamente entonces, para ir cerrando y que nos vayamos despidiendo, pues les recuerdo que les agradezco su presencia y su participación y les recuerdo que entonces, para que mantengamos el ritmo, nos dediquemos a la lectura del Critón, que precisamente se da inmediatamente después de la Apología, en la cual le proponen a Sócrates huir de la cárcel, ¿no? Y él, en su actitud vehemente que desde aquí, desde la Apología, nos muestra,
va a rechazar de manera contundente. Entonces, repito, les agradezco mucho su participación. Hemos discutido muy ricamente varios temas, seguramente hay muchos más, pero pues nos aprovechó mucho la lectura y espero que nos siga aprovechando pues la lectura y la conversación. También les agradezco mucho, me quería también corregir porque ciertamente no es el yo solo sé que no sé nada que está escrito en Delfos, sino el conócete a ti mismo, pero que de igual forma es una de estas frases que inmortalizan a un hombre, ¿no? Entonces, y que tiene este peso justamente en esta frase que creo que deberíamos concluirla con ella, ¿no? Esta cuestión de que una vida sin examinarse no vale la pena ser vivida y eso es justamente la actividad que nos convoca hoy mismo. Entonces, en ese mismo sentido, les agradezco mucho por ser parte de esta actividad que heredamos desde nuestros viejos, pero muy apreciados filósofos griegos y que seguimos manteniendo con vida con este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, esa frase de conócete a ti mismo es realmente importante. Es como que si uno no se conoce a sí mismo, quizás no puede compartir tampoco con otros el conocimiento. No sé, el autoconocimiento creo que es imprescindible. Y ya, gracias chicos. Eh, que tengan Vale, una linda semana. Igual, Cuídense. linda noche, hasta luego. igualmente, hasta Gracias. luego. Ahí Luis ya nos conversará cómo compartimos el archivo, ¿no? A ver cómo Sí, queda, cómo lo puedes compartir, no sé si por Facebook o por correo, ahí me dices.